En este video vamos a resolver otro ejercicio de compuertas, en este caso uno correspondiente al trabajo de promoción del alumno Ignacio de Zabaleta. La presentación de la problemática. Una compuerta en forma de L, esta es la compuerta en forma de L, de palas de longitud L y A por L, donde A es la relación entre las longitudes de las palas de la compuerta, es decir, una constante, un escalar, mayor que 0, por supuesto. Esta compuerta actúa como válvula en un tanque según el esquema. Al llegar el nivel de agua a cierta altura, la compuerta se abre, dejando salir el líquido. La compuerta tiene un tope en la parte inferior y gira con respecto al eje C. El objetivo es encontrar una función de la altura h a la cual se abre la compuerta con respecto a L y al parámetro A, que es una constante, es decir, una expresión de este tipo. Se nos da la notación que se va a utilizar y se describe entonces el proceso en estudio. En el instante inicial el tanque está vacío y comienza a llenarse lentamente con agua hasta que el agua llega a un nivel H en el que se abre la compuerta, dejando salir el líquido y terminando así el proceso en estudio. Nos dan las unidades que están en el sistema internacional y comenzamos la resolución planteando un diagrama de cuerpo libre alrededor de la compuerta L. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas las fuerzas externas que actúan sobre la compuerta. El peso es la primera que viene a nuestra mente, pero veamos que en este caso la compuerta tiene una forma especial. Vamos a trabajar con torques, ya que tenemos un eje, y es lo más conveniente. Y cuando trabajemos con torques vamos a necesitar, además del valor de la fuerza, que en este caso del peso, necesitamos el punto de aplicación, que para una compuerta en forma de L no es conocido, o al menos tiene una geometría que requiere un cálculo un poco más tedioso, por lo que nos conviene dividir esta compuerta en dos. Deberemos entonces conocer el peso para este brazo y el peso para este brazo, pero ahora sabremos el punto de aplicación, ya que para una placa rectangular el punto de aplicación simplemente será la mitad del largo. Entonces, tenemos el brazo de longitud L, el brazo de longitud A por L, el peso correspondiente a este brazo aplicado justo en el medio y el peso correspondiente a este brazo también aplicado justo en el medio. Otra de las fuerzas a tener en cuenta es la normal resultante de este tope que habíamos mencionado, que la vamos a llamar N, y está aplicada justo a una longitud igual a A por L. Bien, se debe cumplir, por supuesto, el equilibrio mecánico, donde la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de torques también es igual a 0. Si no estamos teniendo en cuenta el caso en el que esto esté rotando o se esté desplazando. Trabajamos en el equilibrio. Entonces, sin considerar el líquido, estamos en el estado inicial donde el tanque está vacío. Estas son las fuerzas que están involucradas y la sumatoria de torques será igual a los torques del peso para este brazo más el torque que hace el peso de este brazo más el torque que hace la normal del tope igual a 0. Notemos que estas fuerzas van a estar siempre presentes, independientemente de si hay líquido o no. Por otra parte, podemos notar que también habrían una componente horizontal y una componente vertical de fuerzas de fricción en el eje, si se quiere, en el eje C, pero no hacen torque, ya que están aplicadas justo en el punto respecto del cual estamos calculando el torque. Por lo tanto, son 0 y no las debo tener en cuenta, lo cual es muy conveniente. Ahora sí agregamos el líquido. Esta es una situación general, donde he agregado una cantidad
de fluido H. Veamos entonces que aparece la fuerza que ejerce este fluido sobre este brazo de la compuerta. Pero también aparece la fuerza que ejerce el fluido sobre el brazo horizontal de la compuerta. Es decir, el fluido está ejerciendo presión en ambos brazos. Y eso es muy importante de tener en cuenta. Ahora sí agregamos a los torques que teníamos inicialmente, le agregamos el torque que hace el fluido sobre la compuerta L, el torque que hace la fuerza del fluido sobre la compuerta de longitud L, el brazo de la compuerta, más el torque que ejerce el fluido sobre el brazo de la compuerta de longitud AL, que es esta fuerza. Esta es la nomenclatura que vamos a usar en este ejercicio. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, simplemente he traído las ecuaciones y el diagrama de cuerpo libre, vamos a analizar cómo sería el proceso en el cual varía la altura del líquido. Primeramente agregamos una cantidad H, una altura H del líquido. En este punto aparece, como habíamos dicho, una presión. Observemos el punto C, que es el punto respecto del cual estamos haciendo torque. Este punto C es común a ambos brazos de la compuerta. Por lo tanto, la presión que ejerce el fluido en ese punto es la misma en todas direcciones, ¿verdad? Bien, no nos olvidemos que nuestro sistema de análisis es la compuerta. Tenemos entonces un diagrama de presiones correspondiente a la fuerza que ejerce el fluido sobre el brazo de la compuerta de longitud L, que será triangular. Tendremos una presión igual a 0. Bueno, en realidad la presión es la atmosférica, pero recuerden que la atmosférica, por ser un tanque abierto, está tanto de este lado como de este, por lo tanto se cancela y vamos a trabajar con presiones manométricas. Por lo tanto, en este punto tendremos una columna de líquido por encima igual a 0. ¿Se ve? Y tendremos en la base una presión que es igual a ρ por G por H, dándonos un diagrama de presiones triangular cuando H va de 0 hasta un valor que no supere L. Mientras que para el brazo de la compuerta de longitud AL tenemos un diagrama que es cúbico. ¿Se ve? La presión es homogénea, es decir, es la misma y es en dirección perpendicular al área del brazo de la compuerta horizontal. Entonces, tenemos que el torque del fluido lo dividimos en dos, uno para el diagrama triangular y otro para el diagrama cúbico, siempre que H sea menor que L, que es el largo vertical de la compuerta. Ahora agregamos más altura de líquido. Observemos cómo los diagramas crecen. ¿Se ve? Alrededor de C vemos que la presión crece, aunque sigue siendo 0 para la parte superior del diagrama triangular. En la base ahora tengo un valor mayor de presión, que es ρ por G por H, donde ahora H es mayor. Y si sigo agregando líquido, me sigo encontrando con diagramas triangulares y cúbicos que crecen hasta llegar a un H igual a L. En ese punto, mis diagramas pasan de ser triangular y cúbico y se convierten ahora en un trapecio y un diagrama cúbico.
Eso se observa porque, teniendo en cuenta que mi sistema de análisis es la compuerta, analizo la presión en este punto y en este punto. Y ahora ya no tengo 0 de presión. Ahora sí tengo un valor de presión que corresponde a la columna de líquido que hay por encima. Ahora sí tengo una columna de líquido por encima de la parte superior de la compuerta. Por lo tanto, la presión aquí ya no es 0 y ya no es más un triángulo. Se ha convertido entonces en un trapecio. Un trapecio que es una figura que está constituida por un triángulo y un cuadrado. Por lo tanto, el triángulo ha quedado constante y lo que irá aumentando a medida que el nivel del líquido aumente será la parte correspondiente al diagrama cúbico. ¿Se ve? Esto sucede cuando H es mayor a L. Entonces, ahora nos damos cuenta que nos conviene separar el problema en tramos. Un tramo para cuando H es menor que L y otro tramo para cuando H es mayor que L. Pero antes analicemos qué pasa cuando H es igual a 0, que es el momento inicial. En ese momento tenemos el diagrama de cuerpo libre que habíamos planteado. Según la sumatoria de torques, que son vectores, y debemos determinar los signos que tendrán. La convención que vamos a usar es, teniendo en cuenta que la compuerta se abre en este sentido, todas las fuerzas que intentan abrir la compuerta, como por ejemplo el efecto de la normal, las vamos a denotar con signo positivo, mientras que las que intentan cerrar la compuerta, como por ejemplo el peso de este brazo de la compuerta, los vamos a denotar con signo negativo. Entonces, con signo negativo, con signo positivo, y este en realidad es 0. No intenta ni abrir ni cerrar. Eso también lo podemos observar si seguimos desarrollando. Entonces, por ejemplo, dividiendo el torque en su expresión de fuerza por brazo de palanca, lo que tenemos es que la fuerza correspondiente a los torques del peso son simplemente el peso para la compuerta de longitud L y para la compuerta de longitud A por L, y sus brazos de palanca, que bueno, ahora vamos a ver cómo calcular. Y para la fuerza que hace la normal, simplemente la hemos llamado N por, bueno, el brazo de palanca. El brazo de palanca para el peso sobre este brazo de la compuerta es nulo. El brazo de palanca en física 2 es lo mismo que la distancia por el seno del ángulo entre la fuerza y la distancia, que es como se veía en física 1. Notemos que el ángulo que hay entre la fuerza del peso sobre este brazo de la compuerta y la distancia es 180 o 0. Por lo tanto, el resultado del seno de 180 es 0. Y por eso se anula el torque de este peso. Para el peso de la parte horizontal de la compuerta, tenemos un ángulo de 90 entre la fuerza y la distancia. Por lo tanto, esto se hace 1. Y también tenemos 90 entre N y la distancia. La distancia entre el eje respecto del cual estamos haciendo torque y N es A por L. Mientras que para el peso de esta parte de la compuerta es la mitad de A por L. Bien, se anula y ahora sí nos quedamos simplemente con esta expresión. Recordemos que estos torques están siempre presentes, antes y después de agregar el líquido. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta esta expresión y la vamos a reutilizar más adelante. Bueno, vamos a continuar en el siguiente video calculando las fuerzas de los diagramas de presiones.